Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables no homogéneas de orden superior. Ecuación diferencial de orden superior de coeficientes variables. Algunos autores lo llaman ecuación de Euler. Algunos autores lo llaman ecuación de Euler. No homogéneas. Esta ecuación tiene la siguiente forma. Sea una constante por la variable x de grado n por la derivada de orden n más una constante por la variable x de grado n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 más y así más una constante a sub 2 por la variable x al cuadrado por la derivada de segundo orden más una constante por la variable x por la derivada de primer orden más una constante a sub 0 por la solución. Esto, chicos, no es igual a 0. Es igual a una función distinto de 0. Por eso se llama no homogénea, ¿no? Bien. Cuando nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial de coeficientes variables, vamos a especificar donde x sub n, x sub n menos 1, x sub n menos 2, x sub n menos 3, y así sucesivamente, x cuadrado, x que están en nuestra, esto, estos, son variables, o es variable. En este caso solamente x, ¿no? Por eso se llama ecuación diferencial de coeficientes variables. Además, no homogénea. ¿Por qué se llama no homogénea? Porque no está igualado a 0. ¿Cómo se resuelve? Primero, debemos convertir la ecuación diferencial de coeficientes variables a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Primer paso, vamos a utilizar el método Euler. Primer paso, transformar la ecuación diferencial de coeficientes variables a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Y cómo se hace esa transformación?
que se utiliza para eso. Existen diferentes formas. Una de ellas, por eso se llama ecuación de Euler. Método Euler. ¿Qué dice Euler? Euler dice esa variable x, cámbienlo por una función e a la t. Despejamos t. Y cuando despejamos aquí, la variable t está en el exponente. Entonces hay que utilizar logaritmos. Logaritmo natural de x, t por logaritmo natural de e, y ustedes saben, esto vale 1 y tenemos despejado t, que es logaritmo natural de x. Bien, hemos despejado t y podemos nosotros también derivar esta función que propone Euler, función exponencial, derivada de x respecto de t. Es la misma función exponencial. Esto también nosotros vamos a utilizar para sustituir. Bien, pero lo que nosotros vamos a analizar nuestra ecuación. Y aquí, chicos, hay que manejar con pinzas, con cuidado nuestra ecuación. Aquí, por ejemplo, esta es la ecuación. Esto que voy a subrayar con rojo. Todo esto es nuestra ecuación. Aquí hay derivadas. Aquí existen derivadas. Derivada de orden n, derivada de orden n-1, derivada de segundo orden, derivada de primer orden. Estas derivadas, chicos, están respecto de x. Ojo. Entonces, para poder eliminar esas derivadas, me explico. Esto me refiero. Están respecto de x. Y si nosotros entramos en detalle, aquí para sustituir vamos a utilizar artificios algebraicos. Por ejemplo, derivada de y respecto de x. Estoy usando este concepto, esto. Derivada de y respecto de x. Pero a ambos lo voy a dividir entre la misma cantidad y mi ecuación no cambia. O cambia, chicos, no cambia. ¿No es cierto? Ahora, aquí arriba tenemos la derivada de y respecto de t. Aquí abajo tenemos la derivada de x respecto de t. Y si ustedes se fijan, esto lo que voy a marcar con verde. No es más que esto. O es otro. Y eso vale e a la t. Sustituimos. Derivada de primer orden de y respecto de x. Ojo, aquí se maneja con sumo cuidado las derivadas respecto a la variable que se deriva. Derivada de y respecto de t. Ahora esto que está remarcado con verde se llama e a la t. ¿O no es así? Fracción de fracciones. Lo convertimos en una sola fracción. Lo llevo al numerador. Y tenemos para sustituir. La derivada de y respecto de x de primer orden, e a la menos t por la derivada de y respecto de t.
Esto ya podemos nosotros sustituir en nuestra ecuación diferencial para transformar en ecuación diferencial de coeficientes constantes. Lo mismo hacemos con la derivada de segundo orden. Agarramos el concepto. ¿Cómo se determina la derivada de segundo orden? ¿Cuál es el concepto? El concepto es simplemente volver a derivar otra vez respecto de x. ¿Qué cosa? La derivada de primer orden de y respecto de x. Y de esa manera vamos a obtener la derivada de segundo orden. Concepto. Además, esto es derivada total. Derivada total. Derivada total. Ya estoy como ustedes ahí confundiendo. Esto acabamos de encontrar. Ahí arribita está. Sustituimos. Sustituimos. Reemplazamos. Y derivamos respecto de x. Dice, lo que está con rojo me está ordenando. Usted, señor, tiene que volver a derivar respecto de x. ¿Qué cosa? La derivada de primer orden. ¿Cuál es la derivada de primer orden? E a la menos t por la derivada de y respecto de t. Estoy sustituyendo esto que está remarcado con verde. Esto. Estoy sustituyendo por todo esto. Y aquí me dice, lo que está con rojo, me dice que tengo que derivar respecto de x, eso que está con azul. Si ustedes se fijan, aquí me está ordenando el concepto, la definición de orden superior. Me dice, usted, señor Romero, debe derivar respecto de x, me dice, aquí está. Debe derivar respecto de x, esto que está con azul. Pero si yo me fijo aquí, primero que es un producto de funciones, excelente. Segundo, ninguno depende de x, ni esto, no hay x en otras palabras. Entonces, ¿cómo voy a derivar esto respecto de x? A partir del concepto. Esto va a ser cero. Entonces no nos conviene que sea cero. La derivada, vamos a agarrar ese artificio matemático que agarramos en el primer caso. ¿Qué se hace? Lo mismo. Lo que hay que hacer es simplemente derivar respecto de x. Esto que está con azul, pero muy lejos. Muy lejos. Esto que está con azul, e a la menos t por la derivada de y respecto de t. Pero aquí voy a utilizar un artificio algebraico. Dividimos numerador y denominador por la misma cantidad y la ecuación no cambia. ¿Verdad? Ustedes saben eso. Y esto que voy a remarcar con amarillo o café, no sé, puede que me esté equivocando. Café o amarillo, no sé qué color estoy mal ya de la vista. Es E a la T. Sustituimos. Y así tenemos la derivada de segundo orden de y respecto de x. Ojo, estoy manejando con pinzas las derivadas. Estoy manejando con pinzas. Entonces aquí me queda la derivada respecto de t sobre eso que está remarcado con amarillo o café, no sé, es e a la t. Y se mantiene el azul.
Ahora, si ustedes se fijan, puedo derivar de esto que está con rojo. Puedo derivar este producto de funciones respecto de t, porque hay t, y no va a ser cero, ¿verdad? Ordenando un poquito, esto va a ser igual e a la menos t. Estoy subiendo este denominador, arriba con signo negativo cambiado, el exponente. Y derivamos respecto de t, todo eso. Producto, la primera función derivado por la segunda función sin derivar, pero van a disculpar chicos, estoy igual que ustedes. Derivada de y respecto de t más la primera función sin derivar por la segunda función derivado. Esa derivada de primer orden se convierte en derivada de segundo orden. Y hemos derivado respecto de t como un producto. ¿Por qué? Porque podemos derivar respecto de t. Ordenando, tenemos la derivada de segundo orden, derivada de segundo orden de y respecto de x. Tenemos, factorizamos, con esto se vuelve e a la menos 2t. ¿Qué nos queda? Derivada de segundo orden de y respecto de t, menos la derivada de primer orden respecto de t. Ahora puedo sustituir esto en mi ecuación diferencial de coeficientes variables. La derivada de segundo orden respecto de x. Otra vez aquí, chicos. Esto. Y así podemos nosotros. Voy a hacer la tercera derivada más, por favor. Para encontrar la derivada de tercer orden de y respecto de x, es volver a derivar concepto respecto de x. ¿Qué cosa? La derivada de segundo orden de y respecto de x que acabamos de hallar, que está ahí arriba. Sustituimos. Sustituimos. Derivada de tercer orden igual. Derivada de tercer orden de y respecto de x. Volvemos a derivar. Sustituimos, pero, perdón. Sustituimos esto con azul. Ahí arribita está, menos e a la menos 2t por la derivada de la derivada de segundo orden de y respecto de t menos la derivada de y respecto de t. Con pinzas. ¿Sí? Derivamos, pero no puedo derivar respecto de x. Fíjense esto, aquí me está ordenando, debo derivar respecto de x. No hay x en este corchete azul. Todo este y. Entonces vamos a utilizar otra vez el artificio matemático. La derivada de tercer orden de y respecto de x. Esto va a ser volver a derivar respecto de x. Uch. Todo esto. Estoy copiando, no me estoy...
El azul se mantiene. Pero aquí voy a utilizar ese artificio matemático para poder derivar fácilmente respecto de t, numerador y denominador. La ecuación no cambia. O cambia. No cambia. Y esto para nosotros es e a la t. Y podemos derivar lo que está con azul respecto de... Y así podemos ir encontrando todas las derivadas. Pondré nomás, por si acaso. E a la t. Eso que está remarcado con amarillo, e a la t. E a la menos 2t por la derivada de segundo. Ay, caramba. Van a pensar que es derivada parcial. Derivada de segundo orden de y respecto de t menos derivada de primer orden de y respecto de t. Y ahora podemos derivar respecto de t fácilmente. ¿No es cierto? Y encontramos para sustituir la derivada de tercer orden de y respecto de x. Y decimos e a la menos t, lo subo arriba este exponente, esa función exponencial, esto, y derivamos. Y derivamos. Derivamos. Menos 2e a la menos 2t, la primera función derivada, por la segunda función sin derivar, se mantiene el paréntesis. Más, perdón, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esa derivada de segundo orden se convierte en derivada de tercer orden respecto de t. La derivada de primer orden se convierte en derivada de segundo orden respecto de t. Y de esa manera tenemos la derivada respecto de t para obtener la derivada de tercer orden. Ordenando, factorizando, tenemos esto. Ordenando, factorizando, factor común. Y queda e a la menos 3 veces t por ordenando derivada de tercer orden de y respecto de t menos 3 veces la derivada de segundo orden de y respecto de t, más 2 veces la derivada de primer orden respecto de t. Ahí está la tercera derivada de y respecto de x. Si ustedes se fijan, bajo el mismo concepto, bajo los mismos artificios algebraicos, derivando encontramos las derivadas de orden superior. Bien, chicos, una vez teniendo esto, lo que hacemos es ahora sustituir, reemplazar. ¿Qué cosas? La derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, la derivada de tercer orden, la derivada de cuarto orden, la derivada de quinto orden, la derivada, y así sucesivamente, la derivada de orden n-1, la derivada de orden n en la ecuación diferencial, la ecuación
diferencial de coeficientes variables. De coeficientes variables. Una vez reemplazado, una vez sustituido solamente las derivadas en la ecuación diferencial de coeficientes variables, mediante un álgebra, se transforma directamente en ecuación diferencial de coeficientes constantes. Se ha transformado en una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Al decir álgebra, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo términos semejantes, simplificando, nada más. Y se transforma la ecuación automáticamente en ecuación diferencial de coeficientes constantes, que es lo que sabemos y hemos resuelto durante esta temporada. Una vez transformado la ecuación diferencial en ecuación diferencial de coeficientes constantes, resolvemos la ecuación. Y sabemos, ¿no? Ejemplo. Resolver la ecuación diferencial x al cuadrado por la derivada de segundo orden más x por la derivada de primer orden menos 4, más 4 veces la solución igual al seno, para que digan, esto es pregunta de examen del semestres pasados. Dice x cuadrado por la derivada de segundo orden más x por la derivada de primer orden más 4 veces y igual al seno logaritmo de x. Para que no digan, él hace facilito y a nosotros nos da difícil. Van a ver con qué facilidad se resuelve. Es pregunta de examen de semestres pasados. Bien, primero voy a ir repasando conceptos. ¿Qué dice? Primero, por este símbolo igual se llama ecuación. Segundo, en esa igualdad existen derivadas, por eso se llama ecuación diferencial. Tercero, esta ecuación no está igualada a cero, por eso se llama no homogénea. Cuarto, los coeficientes ya no son constantes, son variables. Por eso se llama ecuación diferencial de coeficientes variables, no homogénea. ¿Qué dice la teoría? Ustedes, ahí arriba está. Dice que para resolver una ecuación diferencial de coeficientes variables hay diferentes métodos. Una de ellas es transformar esta ecuación diferencial de coeficientes variables a coeficientes constantes. Eso significa entonces, agarramos Euler, dice, y voy a tomar esas ecuaciones que hemos agarrado. Según el método Euler, hay que sustituir x por e a la t. Hemos despejado t y hemos encontrado esto. A partir de esta ecuación hemos encontrado lo de la derivada de primer orden de y respecto de x, que hemos encontrado e a la menos t por la derivada de y respecto de t. Hemos hallado esto. Sustituimos. La derivada de segundo orden de y respecto de x, acabamos de hallar. Es la derivada de segundo orden de y respecto de t menos la derivada de y respecto de t. Todo esto acabamos de encontrar, entonces sustituimos. Reemplazamos. ¿Qué cosas? Esto que está con rojo. ¿En dónde? En la ecuación diferencial que vamos a resolver.
Primero estamos transformando a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Cómo? Haciendo esta sustitución de las derivadas y esta variable x. Cada vez que vea x reemplazo por e a la t. Sustituimos entonces. Sustituimos x, derivada de primer orden, derivada de segundo orden, de y respecto de esto es, ¿no ve? Esto es, perdón, derivada de segundo orden, ¿o no es eso? Es eso. Muy bien. Sustituimos. E a la 2t, derivada de segundo orden, e a la menos 2t, por la derivada de segundo orden de y respecto de t, menos la derivada de primer orden de y respecto de t, ¿verdad? Más e a la t, derivada de primer orden e a la menos t, por la derivada de primer orden de y respecto de t, más 4 veces y, igual a seno. Estoy reemplazando seno logaritmo de x. Pero logaritmo de x es t. Entonces esto se simplifica también. Esto es t. T. Logaritmo de x vale t. Aquí está. Logaritmo de x es t. Hacemos operaciones algebraicas, dice. Álgebra, dice o no dice. Y automáticamente se va a transformar en ecuación diferencial de coeficientes constantes. Veamos. Esto es 1. Esto es 1. Y se convierte directamente en la derivada de segundo orden de y respecto de t menos 1. Menos 1 más menos 1 más 1, 0, más 4 veces y igual a seno de t. A esto se simplifica nuestra ecuación. Veamos si se ha transformado en ecuación diferencial de coeficientes constantes. Fíjense esto. Esto es constante. Esto es constante. Ah, son de coeficientes constantes. Entonces es ecuación diferencial no homogénea de coeficientes constantes. Pero tiene otras variables. Tiene otras variables. Ahora sí podemos resolver. Sabemos resolver, chicos. Este tipo de ecuaciones diferenciales. No interesan las variables. Ah, pero hay que tomar en cuenta las variables. ¿Sí? Bien. Ecuación característica. Perdón. Haré nomás por pasos. Primero, resolvemos la ecuación diferencial homogénea. Igualamos a 0. Ecuación característica. Ay, perdón, esto es 4, ¿no? Perdón, esto es 4. Aquí este 4 porque he sacado 1. Perdón, aquí. Esto no es 1, esto es 4. ¿Sí? Entonces esto es 4. Entonces esto es 4. Perdón. Disculpen, esto es 4. Igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado por cualquier método. Y tenemos nuestros valores de R, de la ecuación característica. Y son números complejos y conjugados. Euler tiene la solución. C sub 1, seno de 2 veces T, más C sub 2,
coseno, perdón, coseno de 2 veces t. Esta es la solución de la ecuación diferencial homogénea, esta. Pero en función de t. ¿Por qué de t? Por esto. Segundo, la ecuación diferencial de segundo orden de y respecto de t, más 4 veces la solución igual al seno de t. Encontramos la solución particular conocemos métodos. Método suficiente de continuo, método de variación de parámetros, método de superposición, y hay otros métodos que no sé, pero si ustedes tienen mejor y conocen mejor. Entonces, de aquí, chicos, de aquí voy a encontrar la solución particular reconociendo simplemente esto. Entonces voy a hacer A seno de t más B coseno de t. Coeficientes indeterminados. Derivamos A coseno de t menos B seno de t. Solución particular derivada de segundo orden. Menos A seno de t menos B coseno de t. Sustituimos menos A seno de t menos B coseno de t más 4 veces A seno de t. Estoy reemplazando qué cosas. Estas derivadas y la solución en la ecuación diferencial. Nada más. Más 4 veces B por el coseno de t. Igual a seno de t. Reducimos término semejante, término semejante, término semejante. 3 veces A seno de t. Término semejante, término semejante. Es más 3 más 3 veces B coseno de t. Igual a seno de t. Voy a utilizar superposición. Seno de t, coeficiente 1, coeficiente 3 veces a. Entonces igualamos. 3 veces a es igual a 1. De aquí a vale 1/3. Aquí, esto atiendan, chicos. Esto voy a hacer con cuidadito. Coseno de t, no hay coseno de t en el otro miembro. Pero hay esto. Más 0 coseno de t. 0 por cualquier número 0, no existe. Pero puedo agarrar. Y esto sí existe aquí. Su coeficiente es 3 veces b igual a 0. Superposición miembro a miembro, término a término. Y eso hemos hecho. Entonces b vale 0. Si conocemos A, conocemos B, la solución particular es 1/3 de seno de t. Nada más. A esto se reduce nuestra solución particular. Entonces, chicos, nosotros tenemos la solución general, que es la suma de estas dos soluciones, y sub h más y sub p. Solución particular y la solución de la ecuación diferencial homogénea. Sustituimos c sub 1 seno de 2t más c sub 2 por el coseno de 2t más 1/3 de seno de t. Si ustedes se fijan, coseno, seno, coseno son funciones diferentes. Este seno de 2t no es lo mismo que seno de t. Pero nosotros no debemos tener esta solución en función de t. Lo que hay que reemplazar
C sub 1, seno de 2t, seno de 2t vale logaritmo natural de x, más c sub 2, coseno de 2, t vale logaritmo natural de x, más un tercio de seno de t logaritmo natural de x. Y así tenemos la solución en función de nuestras variables originales. En función de x, en función de y. Bien, chicos, esa es la forma de resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes variables, pero por el método Euler. Espero que les sirva. Quedaremos aquí y nos vemos la próxima clase. Bien, jóvenes, ustedes han visto ahora cómo resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Este es un método que se llama el método Euler. Existen otros métodos para resolver. Y si ustedes se fijan, al resolver el ejercicio, se hace todos los pasos que hemos estudiado. No hay un solo paso, no hay una sola cosa que no haya utilizado o haya aplicado en la resolución de un ejercicio. No hay un artificio algebraico, matemático, para resolver una ecuación diferencial que no haya hecho durante todo este curso. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre el ejercicio, pregunte. Creo que no hay, todo se entiende, está clarito todos los... aquí vamos a terminar la clase, continuamos el día viernes. El día viernes voy a hacer el último tema para el segundo parcial. El tema va a ser reducción de orden de una ecuación diferencial, conociendo una solución, vamos a determinar otra solución con coeficientes variables. Quedaremos aquí. Muy buenos días, cuídense. Muchas gracias.